Hola, estimados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría, qué bendición poder estar aquí para estudiar la bendita palabra de Dios. Es un gozo, eh, escudriñando siempre, buscando con versículos bíblicos, alimentando nuestra alma y nuestro corazón en tiempos tan pertinentes para buscar la palabra de Dios como son estos. Que tengan una bendecida noche. Gracias a Dios por los que ya veo que se están reportando. Dios los bendiga, a Linda, a Yami, a Carmen, qué bueno. Eh, Buenas noches, bendiciones. Vamos a orar. Dios bendito y precioso, te damos gracias, Señor, que en esta noche nos permites venir ante tu presencia para estudiar tu santa palabra. Pedimos la iluminación, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, porque sin tu Espíritu Santo como Maestro nosotros no hacemos nada. Abra nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, y Dios ponga armonía, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada rincón donde estamos conectados, Señor. Toma control aún, Señor, de las redes, del internet, de todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Diana, bendiciones. Muy bien, hermanos. Estuvimos por lo menos por 4 semanas estudiando cómo ahora que somos hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios como Padre. Y estuvimos estudiando por 4 semanas nuestra relación con Dios como Padre. En esta noche vamos a darnos a la tarea de estudiar cómo nos relacionamos con su Hijo Jesucristo, porque Dios Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y por la fe en su Hijo Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, por la fe en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Y también tenemos que aprender cómo visualizar, cómo ver al Señor Jesucristo y cómo relacionarnos con esa segunda persona maravillosa de la Trinidad que es el Señor Jesucristo. Como siempre, está abierto este espacio para compartir, para hacer alguna pregunta, para compartir algo relativo al tema. Y bueno, está abierto para que así lo hagamos. En esta noche entonces vamos a hablar de cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo nos relacionamos con Él. Nuestra primera relación con Jesucristo es como el Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Lo primero que entendemos, lo primero, Liliana, bendiciones, lo primero que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabaja en nuestro corazón es para que entendamos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que Dios Padre nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, un Salvador. Bendiciones, Marielos e Ilse. Nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, el Salvador, el único que nos puede salvar de nuestros pecados y llevarnos a una relación con Dios Padre. Dijo Jesucristo, ¿verdad? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros aprendemos, el primer paso, es que nos relacionamos con Jesucristo como nuestro Salvador. Lo vemos como aquel que llevó nuestros pecados en la cruz, que pagó el precio, que derramó su sangre preciosa, que venció la muerte, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero muchas veces nos quedamos ahí, hermanos, muchas veces nos quedamos a ese nivel, ¿verdad? Gozándonos de que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no vemos, hermanos, a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y no es la voluntad de Dios que nosotros hagamos una separación. No es la voluntad de Dios que
nosotros digamos, Jesucristo es mi Salvador, pero todavía no es el Señor de mi vida. No, 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 no. A Jesucristo debemos de relacionarnos, entrar en una relación con Cristo, recibiéndole como Salvador y Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de Jesucristo como Señor de nuestras vidas, porque todos estamos seguros de que Él es nuestro Salvador, porque todos hemos entrado en una relación con Dios Padre a través de la fe en la obra salvadora que hizo Jesucristo. Pero Jesucristo no es solo el Salvador, sino Él es Señor. Ahora, ¿qué significado tiene el que Jesucristo sea Señor? El problema lo tenemos con que los términos van cambiando, ¿verdad? Van cambiando con el tiempo. Lo que una palabra significaba en un tiempo, no lo significa ahora. En tiempos de Jesucristo, la palabra fariseo era más bien que a usted le dijeran, usted parece un fariseo, era una señal de orgullo. Uy, eso significa que soy un hombre religioso, culto, piadoso, que conozco las escrituras, que, ¿verdad? Me están viendo con cara de fariseo, qué privilegio. Pero hoy en día nos dicen fariseo y nos ofendemos porque tiene otro significado. Para nosotros el término fariseo es hipócrita y un montón de cosas más, ¿verdad? Sobre todo hipócrita. Bueno, con la palabra Señor sucede lo mismo. La palabra Señor era una palabra de mucha importancia en los tiempos bíblicos, pero hoy en día es una palabra muy común, muy común. Sí, señor, no, señor, señor González, señor Ramírez, ¿cómo está? Y hasta se usa despectivamente. Es que ese señor ya me tiene a mí cansado. Entonces, hoy en día la palabra Señor no tiene la trascendencia, no tiene la importancia que la tenía en los tiempos bíblicos. Por eso es que nosotros tenemos que darnos a la labor de entender bien qué implicaba la palabra Señor en esos tiempos. Porque nosotros podemos decir hoy, Jesucristo es nuestro Señor. ¿Y qué significa eso para nosotros? Si la palabra Señor no tiene mayores implicaciones hoy, entonces tenemos que ver qué significa la palabra Señor a la luz de la Biblia, ¿verdad? Para no ver a Jesús como Señor de acuerdo al significado de Señor en estos tiempos. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la palabra, bueno, es que me vino a la mente hablando de esto del cambio de palabras, ¿verdad? Que en algunos contextos también cambia a veces en contexto, ¿verdad? Las palabras, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que la gente se dirija a los pastores llamándoles reverendo, ¿verdad? Pero no es común en estos medios. A veces a uno le dicen reverendo y lo están insultando. Y recuerdo un señor que siempre pasaba y muy respetuoso era el señor y me decía todos los días, hola reverendo. Y al principio yo decía, ¿será que me respeta o será que me está insultando? ¿Verdad? Porque a veces una palabra cambia incluso actualmente de un contexto a otro, ¿verdad? Ahora imagínense la palabra Señor, ¿verdad? Con casi 2000 años de diferencia, donde hoy ya la palabra Señor es muy común, no tiene ninguna implicación. Pero en los tiempos bíblicos la palabra Señor se usaba para hablar de divinidad, de divinidad. De hecho, Adonai en el Antiguo Testamento es traducido es Señor y se refiere al Dios Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento la palabra Kyrios también es Señor en griego, en el Nuevo Testamento en griego es Señor y también implica dirigirse a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces,
el Señor Jesucristo usó esta denominación Señor aplicada a su vida, bendiciones Alice, aplicada a su vida, para hablar de su divinidad. Jesús es divino, Jesús es Dios, Dios hecho carne. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y por eso le llamamos también Adonai, le llamamos Kyrios, le llamamos Señor. Esa palabra Señor, cuando nos dirigimos a cualquier persona, no significa nada. Pero cuando nos dirigimos a Cristo, para llamarle Señor, significa todo, todo, ¿verdad? Significa que Él es divino. Entonces, ¿qué les parece si vemos algunos versículos para reafirmar esto? Primer versículo, Mateo 22. Primer versículo, Mateo 22. Mateo 22, versículo 41 al 45. Mateo 22, búsquelo ahí en su Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos saludamos por este medio, como lo están haciendo los hermanos, ¿verdad? Mateo 22, 41 al 45 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Acuérdense que la palabra Cristo en griego significa ungido. En realidad Christos es una palabra griega y en hebreo se diría Mesías. Entonces cuando Él les está hablando acerca del Cristo, los judíos entienden que les está hablando acerca del Mesías que ellos esperaban. Entonces Él les dice, ¿qué pensáis del Mesías? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, porque ellos sabían que iba a venir de la descendencia de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vea qué tremendo, hermanos. Aquí el Señor usa unas palabras que es como un enredo, cuesta desenredarla, pero tiene una implicación de divinidad profundísima, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? Les dice el Señor, ¿de quién es hijo? Y los fariseos, ¿verdad? Haciendo alarde de todo su conocimiento que tenían, les dice, pues de David. Todo el Antiguo Testamento habla que el Mesías va a descender de David. Y entonces le dice Jesús, entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? O sea, ¿cómo David le va a llamar a un descendiente suyo Señor? Si humanamente es menor, porque es un descendiente, ¿cómo David le va a llamar a un descendiente suyo Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Vea qué interesante, está diciendo que Dios, el Señor Todopoderoso, le dijo al Señor. ¿A cuál Señor? Al descendiente de David, a la segunda persona de la Trinidad. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Sabemos que Cristo está sentado a la derecha del Padre, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vea qué tremendo como Jesús dice que David en el Espíritu, lleno del Espíritu, sin saber ni siquiera tal vez lo que estaba diciendo, dijo, ese descendiente mío le llamo Señor. Y el Señor le dijo a mi Señor, al descendiente mío, siéntate aquí a la derecha hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama al Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó algunos de aquel día preguntarle más. Qué profundidad,
Qué sabiduría la del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo con esa profundidad enorme dejó callados, ¿verdad?, a los fariseos. Bueno, si es descendiente de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Pues David por el Espíritu supo que aquel descendiente iba a ser Dios hecho carne. Y que el Padre Celestial le dijo, vea lo que visualiza David, ¿verdad?, en un espíritu profético. Que el Señor del cielo, el Padre Celestial, le dice al descendiente suyo, que iba a ser el Mesías, siéntate aquí a la derecha mía, hasta que yo te dé victoria sobre tus enemigos y los ponga por estrado de tus pies. Es tremendo, hermanos, el Señor Jesucristo, esa palabra Señor en Cristo, implica toda la divinidad. Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Es un Dios trino, un misterio sobrenatural, y esto en lugar de flaquear la fe nos afirma la fe, porque si Dios fuera un Dios lógico que podemos entenderlo, ese no sería Dios, ¿verdad? ¿Cómo entender el misterio de la Trinidad? Como una mente finita como la de nosotros va a entender el misterio de Dios. Eso nos habla de que en realidad es Dios, ¿verdad? Entonces, Daniela, bendiciones. Entonces, bueno, vamos a Hebreos capítulo 1, donde hay algo similar para que nosotros veamos la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 12. Versículos 6 al 12. Yo diría que es importante tal vez leer desde el versículo 1, porque todo habla de Jesucristo. Hebreos capítulo 1. Melissa, Dios la bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Los hermanos ahí enviando sus manitas, sus saludos, ¿verdad? Hebreos 1 dice así, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y vea lo que dice del Hijo, a quien Dios Padre constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vea qué tremendo, hermanos. Dice que Dios Padre hizo el universo por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo. En eso concuerda con las palabras de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo, y sin Cristo nada de lo que existe hubiese sido hecho, ¿verdad? Entonces, y que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? El misterio y la Trinidad. Entonces, en estos postreros días el Padre nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué precioso, ¿verdad? Una vez que la segunda persona de la Trinidad del Hijo se encarnó, tomó cuerpo, ¿verdad? En el vientre de María, nació como un humilde bebé, y en esa persona de Jesús estaba el Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, algo sobrenatural totalmente. Una vez que Cristo dice, nos purifica de nuestros pecados, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, limpiando todos nuestros pecados, y resucitando de la muerte, se sienta, dice, a la derecha de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, el Hijo Jesucristo. Dice que Él es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, ningún ángel se le puede comparar a Cristo Jesús, ninguno, ¿verdad? Dice, verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? O sea, Dios Padre no le dijo,
tú eres mi hijo, a ninguno de los ángeles, solo a la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, ¿verdad? Nació a través de la Virgen, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. A ninguno de los ángeles le dijo Dios eso, ¿verdad? Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. Vea qué tremendo, cuando Dios Padre introduce al primogénito, introduce a la segunda persona de la Trinidad, la introduce de tal manera que usa el cuerpo de María para que se encarne ahí la segunda persona de la Trinidad, nazca como un ser humano, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando nace Jesucristo, el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, Dios no permite que se adore a otro que no sea a Dios. Dios Padre no permite que compartamos la adoración con nadie, tais, bendiciones. Pero vea qué tremendo, dice que Él le da la orden a todos los ángeles cuando nace Jesucristo, cuando la segunda persona de la Trinidad, que es eterna igualmente con el Padre, pero se hace carne y viene a este mundo, cuando nace ahí ese bebé, que es Dios hecho carne, el Padre Celestial le da la orden, en este verso 6, a todos los ángeles de Dios, de que le adoren, de que adoren a Jesucristo. Mire, hermanos, a mí se me para el pelo, esto es algo tremendo, ¿verdad? Adórenle todos los ángeles de Dios, dice el Padre. Y vea el verso 7, ciertamente de los ángeles el Padre dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, él reconoce que los ángeles son espíritu y que los ministros son llama de fuego. Liliana, ¿de cuántas maneras nos ha hablado y nos sigue hablando y cómo endurecemos a veces nuestros corazones? Cierto, así es, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero vea lo que dice Dios Padre de Jesucristo. Dice, mas del Hijo dice, vea lo que dice el Padre del Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Vea qué misterio más profundo. El Padre, que es Dios, que no comparte su gloria con nadie. El Padre, que es Dios, dice del Hijo, se refiere al Hijo y le llama Dios con mayúscula, no con minúscula, como lo ponen los testigos de Jehová. Dios con mayúscula, dice del Padre, el Padre, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre mismo dice, llámenle Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad de Dios hecho carne. Y el verso 10 dice, y tú, oh Señor, vea qué tremendo, como el Padre sigue hablando del Hijo y le llama Señor. Estamos hablando del señorío, de la divinidad de Cristo, de Jesucristo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Está diciendo Jesucristo es Señor eterno. Y el verso 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué tremendo, ¿verdad? Vea, aquí se repite lo que David pudo ver en el Espíritu, ¿verdad? El del Hijo, Dios Padre le llama a Dios, da la orden a los ángeles que le adoren, y además de eso, dice que su trono es eterno, que Él es eterno, y le invita al Hijo, una vez que ha resucitado, venga, siéntese aquí a mi diestra, y yo voy a poner a todos los enemigos bajo el estrado de tus pies. Y es lo que Dios ha hecho, y es lo que Dios sigue haciendo, ¿verdad? Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis, un quiebre ahí, para hablar que en Juan capítulo 17 muestra a Jesús intercediendo por sus discípulos
y por todos los que iban a creer por la palabra de los discípulos. O sea, ahí estamos incluidos usted y yo. Y el libro de Hebreos en otras partes va a enseñar que Jesucristo tiene una labor a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? No solamente muestra su señorío, sino que dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Qué lindo, qué precioso, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito sea el Señor, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, verso 14. 1 Timoteo capítulo 6, verso 14 y 15. Voy a leer desde el 13, para que veamos la unión tan profunda que hay entre el Padre y el Hijo, y que al decir Señor Jesucristo, ese Señor no es como Señor González, Señor Ramírez, que cuando decimos Señor Jesucristo, debemos entender que esa palabra Señor estamos reconociendo la divinidad y la majestad de Jesucristo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13. 1 Timoteo 6:13. Dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Está refiriendo a Dios Padre. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué pasaje más tremendo, ¿verdad? Dice, verso 14, que aparecerá de nuevo nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se mostrará como bienaventurado, como soberano, como Rey de los reyes y como Señor de los señores. Si hay algún señor importante en esta tierra, algún presidente importante, el Señor está por encima de todos los reyes, de todos los gobernadores, de todos los señores importantes. Él es el Señor de todos los señores. Él es el Señor de señores. Él es divino, Él es todopoderoso. Y dice que vea que Él habita, dice, en la presencia íntima del Padre. Vean qué tremendo, dice. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Jesucristo es inmortal y habita en luz inaccesible. ¿Cuál es esa luz inaccesible? La del Padre Celestial, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Pero Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, está a la diestra del Padre y puede estar en esa luz inaccesible que ningún mortal puede ver. Por eso, a Él sea la honra y el imperio. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta que siente uno que se le dispara la cabeza, ¿verdad? Estamos poniendo a trabajar el cerebro, ¿verdad? En la palabra del Señor. Hablando de Jesús como Señor y su divinidad, vamos a Apocalipsis 19, pasaje poderoso también. Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, acompáñeme. Versículo 11 al 16. Dice, versículo 11,
Entonces, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí hay, hermanos, un cuadro. Acordemos que el libro de Apocalipsis es altamente simbólico, prácticamente todo simbólico. En tiempos de Pablo, de Juan, de Jesús y tiempos anteriores, los grandes conquistadores como Alejandro el Grande y todos esos personajes importantes, cuando ellos venían victoriosos de la guerra, esos señores como Alejandro el Grande venían en victoria montando un caballo blanco. Nadie podía montar un caballo blanco. Todos andaban en caballos de otros colores, porque el caballo blanco era para el conquistador, para el rey, para el emperador, para el máximo, ¿verdad? Para su soberano. Y entonces ahí vemos a Alejandro el Grande y vemos otros grandes conquistadores en caballo blanco. Entonces aquí presenta a Jesús en un caballo blanco para que la gente de esa época entendiera que Él es el soberano, que Él es el conquistador, mayor que Alejandro el Grande, mayor que cualquier conquistador de esa época, mayor que Nabucodonosor, mayor que cualquier soberano de esta tierra. Él es el Señor de los señores. Entonces dice, miré, y aquí, ¿verdad? Verso 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Vea qué tremendo la descripción. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros quién es el Verbo de Dios? Juan nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechos, ¿verdad? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, Él vino y acampó entre nosotros. Él es Jesús, dice, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Él es el Verbo de Dios, ¿verdad? Y entonces dice que el que venía montando en ese caballo blanco, ¿verdad? Que hablaba de que es todo un conquistador, ¿verdad? Que si aquí los hombres montan un caballo blanco para decir que ellos son importantes y que son conquistadores, del cielo desciende Él en un caballo blanco que supera a todos, diciendo, Él es el Señor, no hay otro Señor como Él. Él es el mero mero, Él es el divino, Jesucristo, el Verbo de Dios, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían también en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué cosa más tremenda, hermanos, ¿verdad? Como describe al Señor Jesucristo aquí. Muy bien, estamos viendo esa divinidad de Jesucristo. Entonces, hermanos, ojalá aprendamos de esta lección que cuando digamos Señor Jesús, esa palabra Señor, en nuestra boca y en nuestro corazón, no tiene las mismas implicaciones que cuando nos dirigimos a alguien como Señor. Cuando decimos Señor Jesús, estamos expresando que no hay otro como Él, que Él es divino,
que Él es el que monta en caballo blanco, Él es el conquistador, Él es el todopoderoso, Él es al que el Padre dijo, adórenle todos los ángeles de Dios, Él es el que venció la muerte, Él es el que está sentado a la diestra del Padre, Él es el que va a regresar y va a tener victoria sobre el anticristo y todos los demonios y todos los diablos y va a reinar por siempre, ¿verdad? Él, Jesucristo. Entonces cuando cantemos o digamos, Señor, usted recuerde estas cosas, el Espíritu de Dios las grabe en usted, ¿verdad? Primera de Juan, devolvámonos un poquito. Primera de Juan, nos devolvemos prácticamente un libro. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Es increíble cómo los testigos de Jehová no pueden negar estos versículos y entonces, de una forma vulgar, porque no hay otra forma como llamarlo, de una forma vulgar lo cambian. Porque usted puede usar una Biblia adventista, usted puede usar una Biblia católica, usted puede usar la Reina Valera, puede usar la Nueva Versión Internacional, puede usar cualquier traducción, incluso católica, como le digo. Y va a encontrar estos versículos iguales, pero los testigos de Jehová miserablemente han torcido y cambiado el texto, porque como no pueden con este texto, entonces lo cambian, ¿verdad? Lo cambian. Porque habla de la divinidad de Cristo. 1 Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, qué tremendo. ¿Cómo dudar de la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo cuando dice que estamos en el verdadero y que el verdadero es Cristo y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna? Ay, hermanos, qué lindo. Cuando cantemos la próxima vez que en algún canto haya una frase que diga Señor y digamos Señor Jesús. Ay, pensemos en todo esto. Él es el verdadero Dios hecho carne. Él es la vida eterna. Él es el Señor de todos los señores. Los hombres aquí se levantan. Recuerdo el presidente de Venezuela anterior, ¿verdad?, que se levantaba y hasta blasfemó contra el Señor Jesucristo y él creía que él era Dios ahí de un momento a otro, ¡pum!, un cáncer y se muere como todos los mortales, porque solo hay uno que es eterno, solo hay uno que no comparte su gloria con nadie, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, 2 Corintios 13:14, ojalá y usted esté anotando estos versos, los esté buscando conmigo, por eso vamos aquí despacio. 2 Corintios 13:14, y si no puede volver a escucharlo y por pedacitos esta enseñanza después y apuntar los versículos, ¿verdad? (13:14) es la bendición que daba el apóstol Pablo a sus oyentes siempre. Y era lo que podemos llamar un saludo trinitario, porque él ahí reconoce la Trinidad. Vea qué lindo, ¿verdad? Estamos hablando de 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Y acuérdese que cuando dice Señor Jesucristo, ahí es Kyrios, que es lo mismo que en el Antiguo Testamento Adonai, título que solo se usa para Dios, para la divinidad. Entonces dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, aquí se refiere a Dios Padre. ¿Y por qué dice el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Ven qué belleza como la Trinidad se relaciona? Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vea cómo señala aquí la Trinidad y cómo señala que aunque hay un único Dios verdadero en tres personas,
cada persona, y este es el misterio, cada persona de la Trinidad tiene un trabajo especial dentro de esa Trinidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo derramó la gracia para que seamos salvos. Dios Padre, con su gran amor, envió al Hijo, y el Espíritu Santo hace que la presencia del Padre y de Cristo sean una realidad en nuestros corazones. ¡Qué belleza! Pero quiero resaltar aquí que en el principio del versículo dice la gracia del Señor Jesucristo. Está recalcando ese señorío de Cristo. Le llamamos Señor porque Él es soberano, porque Él es el divino, porque Él es el todopoderoso, ¿verdad? Y yo quiero regalarle un versículo más. Si algún momento le toca hablar con los señores testigos de Jehová, y si usted aún tiene dudas de la divinidad de Cristo, este es el versículo más claro que he visto yo. Dice Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice así. Búsquelo conmigo y sea un pasaje que usted siempre tenga ahí subrayado. Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Oiga, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, tremendo pasaje, ¿verdad? Vino Cristo, el cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, es divino. Y cuando nos dirigimos al Señor, a Jesucristo, y le decimos Señor Jesucristo, estamos diciendo, reconociendo esa divinidad, ese poder, esa soberanía sobre todos los reyes y gobernantes de este mundo. Qué lindo, ¿verdad? Decir Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a tocar un segundo punto, ¿verdad? Entonces, decir Señor, estamos hablando de la divinidad, pero decir Señor también implica autoridad, ¿verdad? Porque ese título Señor se le daba a Dios, y ese título Señor lo ostentaban los grandes reyes, de tal manera que cuando un súbdito necesitaba un favor del rey y se le permitía una audiencia con el rey, ¿verdad? El rey estaba ahí en su trono alto, sentado sobre su trono, y entonces llegaba aquel súbdito que necesitaba el favor del rey, se postraba ante el rey y le decía, Señor, reconociendo la autoridad de ese rey. Por eso es que el Señor toma este mismo evento y dice, yo soy el Señor de todos esos señores, de todos esos, ¿verdad? Él es el Señor de señores. Entonces, Señor expresa autoridad, porque cuando le reconocían a uno de esos reyes y le decían Señor, estaban reconociendo la autoridad que tenía ese rey. Y hermanos, cuando nosotros le decimos a Jesucristo Señor, estamos reconociendo que Él tiene autoridad. ¿Y qué sucedía cuando los súbditos reconocían en su rey que el rey era señor, que tenía señorío? ¿Qué significaba eso? Que los súbditos tenían, hermanos, que obedecer completamente las palabras del rey y estar al servicio del rey. Entonces, cuando nosotros llamamos a Jesús Señor, hermanos, esto implica que nosotros le debemos obediencia plena a Jesucristo. Le debemos consagración a Jesucristo. No podemos con nuestra boca llamarle Señor y con nuestra vida demostrar otra cosa. Qué tremendo aquel pasaje, culminación del Sermón del Monte, que después de toda la enseñanza concluye el Señor Jesucristo con estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa? Que algunos, Señor, de la boca para afuera. Pero cuando nosotros le decimos Señor, estamos reconociendo que le debemos obediencia a Él y que en todas las áreas de nuestra vida, es que no se debe quedar ni una sola por fuera, en todas las áreas de nuestra vida, Él debe ser Señor. Él debe ser Señor de nuestras diversiones. Él debe ser Señor de lo que vemos en televisión. Él debe ser Señor de lo que leemos. Él debe ser Señor de las finanzas. Que por cierto fallan demasiado los cristianos acá, ¿verdad? En las finanzas. El diezmo es una forma en que Dios libra nuestro corazón de que nos hagamos señores de nosotros mismos. Y al apartar el diezmo para el Señor, estamos reconociendo el señorío de Jesucristo sobre nuestras finanzas. Él es Señor de nuestro tiempo. Cuando sacamos el tiempo para un estudio como estos, cuando sacamos el tiempo para una hora de oración, cuando sacamos el tiempo para ir a la casa del Señor, cuando sacamos el tiempo en el devocional personal, estamos reconociendo que Él es el Señor de nuestro tiempo, el Señor de nuestra familia, el Señor de nuestros pensamientos. Cuando vamos a tomar decisiones, tomamos las decisiones así a la libre y a veces hasta tenemos el cinismo desvergonzado, perdónenme, de decirle a Dios, bendiga esto, sin haber reconocido su señorío, de haber venido antes a decirle, ¿qué te parece, Señor? Señor, Señor, ¿qué te parece? ¿Es esta tu voluntad? ¿Quieres tú que yo haga esto? ¿Se da cuenta, hermanos, verdad? Como los súbditos reconocían el señorío del rey, y el rey tenía poder absoluto sobre sus posesiones, sobre sus terrenos, sobre su familia incluso, sobre todo. Así Jesús, como rey de nuestras vidas, como Señor de nuestras vidas, debe tener autoridad y señorío sobre todas las áreas de nuestra vida. Mire, esto del señorío era algo tan fuerte, hermanos, que los cristianos morían perseguidos por una razón, y era que César, en esos tiempos, el emperador romano, él se había declarado Dios. Los césares romanos, los emperadores romanos se declaraban divinos. Y entonces ellos exigían la adoración del pueblo. Entonces, una vez al año había una celebración y a veces en diferentes, gracias José Joaquín, qué buen texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria al Señor. No estimó el ser igual a Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Bueno, les decía que los césares y los emperadores, ellos reclamaban divinidad. Lo más terrible es que se lo llegaban a creer ellos mismos, ¿verdad? Que eran dioses. Y entonces ellos exigían la adoración del pueblo. De ahí que ellos exigían, por ejemplo, en algunas celebraciones, que todos gritaran, César es el Señor, César es el Señor. ¿Qué estaban diciendo con la palabra Señor? Estaban diciendo, César es divino, César es divino, César es el Dios sobre nosotros, César es divino. Bueno, viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aparecen sus seguidores, los apóstoles y todos los que se convierten y reconocen que Jesucristo es el Señor y que Él es el verdadero Señor y Él es el único dueño de nuestras vidas en absoluto y es el único que merece adoración. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esas celebraciones todos gritaban, César es el Señor, César es el Señor, y los cristianos decían, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces entraban en conflicto, los tomaban presos y les decían, reconozca que César es el Señor. Ellos no podían reconocer que César era Dios. Y ellos decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y les quitaban la vida. Se los tiraban a los leones o los quemaban vivos, ¿verdad? Los amarraban a un palo y ahí les encendían fuego.
porque ellos no podían proclamar con su boca que César era el Señor cuando ellos sabían que Jesucristo es el único Señor. Ay, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros por menos, ellos con su vida quemados o comidos por los leones, incluso cantaban Jesús es el Señor y morían cantando Jesús es el Señor. Y nosotros, hermanos, decimos Jesús es el Señor, pero si está lloviendo no voy a la iglesia, si no me alcanza el dinero no le doy a Dios lo que tengo que darle, si el Señor me pide que le sirva no tengo tiempo, si el Señor me da la orden de que le hable a Julano de tal de su evangelio, nos hacemos los tontos. Hermanos, es una tragedia el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Si estamos divirtiéndonos, no importa que empiecen a aparecer cosas de doble sentido, sucias e inmorales. No hay señorío del Señor sobre nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos de reconocer el señorío de Cristo, debemos de reconocerlo. Permítanme 3 versículos para terminar. Mateo 28, 18. Vaya conmigo rapidito para terminar. Mateo 28, 18. Dice así: y Jesús se acercó, sus discípulos, ¿verdad? Acabado de resucitar, se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vean por qué Él es el Señor, porque el Padre le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso, hermano, lo vimos demostrado en Mateo, ¿verdad? Cuando Él tiene autoridad sobre la tormenta, cuando Él tiene autoridad sobre la muerte, resucita a los muertos, cuando Él tiene autoridad sobre la enfermedad, cuando Él tiene autoridad sobre los demonios, cuando Él tiene autoridad sobre la naturaleza y camina sobre las aguas. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, hermano, ¿está usted reconociendo esa autoridad en las áreas diferentes de su vida? Hay áreas en las que usted puede decir con libertad que Jesús es el Señor de esas áreas de su vida. Decía un famoso hombre de Dios: o Jesús es Señor de todo o es Señor de nada, ¿verdad? A medias ni las medias, ¿verdad? Y Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Vamos a leer desde el versículo 32 para que veamos que está hablando de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 32, dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dicen los apóstoles. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, dijo el Padre Celestial al Hijo: siéntate a mi diestra. Y vea que el Padre le llama Señor también. Dijo el Señor Padre Celestial al Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. Él debe
Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Termino con 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Por favor, búsquelo, porque con este versículo nosotros vamos a concluir. 1 Corintios 6, 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio con el que hemos sido comprados? La sangre preciosa de Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que reconocer el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida, el señorío de Dios sobre nuestra vida. Y eso significa, hermanos, que no podemos llamarle a Jesús Señor y nuestra vida en un completo desorden. No podemos llamarle a Jesús Señor si Él no es el Señor de nuestra billetera, si Él no es el Señor de nuestro tiempo, si Él no es el Señor de nuestras decisiones, si Él no es el Señor de nuestra familia. Hermanos, o Jesús es el Señor de toda nuestra vida o es el Señor de nada. Acuérdense, no podemos llamarle Señor si Él no tiene el señorío. Nosotros debemos entregar esas áreas a Él, para que Él tenga el dominio y sea el Señor, porque no queremos que nos suceda el tener que llegar ante el Señor y decirle, Señor, Señor. Incluso hasta decirle, yo te serví, eché fuera demonios en tu nombre, sané enfermos, prediqué el evangelio, hice esto y hice el otro. Y el Señor nos vuelva a ver y diga, no les conozco, no sé quiénes son ustedes, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De otra manera, aquel que me ha permitido ser el Señor de su vida. Entonces, hermanos, esta lección es seria. Esta lección es seria. La relación con nuestro Señor Jesucristo es seria. No solo nuestro Salvador tiene que ser Salvador y Señor. Salvador y Señor, ¿verdad? Pastor, muchas gracias. Precioso tema, reconocer a Jesús como Señor. Dios le bendiga por darnos sana doctrina. Gloria a Dios, Liliana. Bueno, algunos pueden decir, yo soy cristiano porque yo hice la oración confesando a Jesús como mi Salvador. Mire, usted puede haber repetido la oración invitando a Jesús como su Salvador 20 veces, pero si en su vida Él no es el Señor de su vida, usted no es salvo. Usted no es salvo. Porque los hombres han hecho esa división entre Salvador y Señor. Pero la Biblia dice que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador Jesucristo, unidos. No podemos separar una cosa de otra. Si Jesús es el Salvador de su vida y de verdad usted es salvo, usted le irá entregando el señorío a Jesús en su vida. Si usted dice, yo soy salvo porque confesé a Jesús con mi boca, pero su vida no demuestra que Él tiene el señorío de su vida, usted no ha sido salvo. Y aunque suene duro, es mi deber decírselo como pastor, porque quiero tener mis manos limpias de la sangre de todos los que me escuchan. No se trata de repetir como un loro una oración, yo acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, y no hay señorío de Cristo. Eso no podemos hacer esa división. Ese es un invento de los hombres. Cuando nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo estamos aceptando como Señor y Salvador Jesucristo. O sea, es el Salvador y viene a ser el Señor de toda mi vida. Yo soy su súbdito y tengo que darle el señorío sobre toda mi vida a Él. Señor, gracias por esta lección. Gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque nos enseñas esta relación preciosa con Jesucristo, tu Hijo. Señor,
al cual tenemos que reconocer como Señor de nuestras vidas y ordenar todas nuestras vidas sometiéndolas al señorío de Cristo. Gracias porque al congregarnos, al reunirnos aún por estos medios, Señor, para estudiar tu palabra y orar, al tener nuestro devocional diario, te estamos, Señor, reconociendo tu señorío sobre nuestro tiempo. Dios, al llevar los diezmos y las ofrendas, estamos reconociendo tu señorío sobre nuestras finanzas, Señor. Al hablarle a otras personas de Cristo y servirte, estamos demostrando que tú tienes el señorío sobre nuestra voluntad, Señor. Y así en nuestra familia, y cuando vamos a tomar una decisión, el venir y consultarlo a ti antes y traer los planes a ti antes, a ver qué te parece. Eso demuestra, Señor, que estamos declarando tu señorío sobre todas nuestras decisiones. Señor, si nuestra vida no ha sido así, ayúdanos, nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos que tu sangre preciosa nos lave, nos limpie, Señor, y ayúdanos a reconocerte como Señor, a reconocerte, a postrarnos ante ti, a decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, mis hermanos. Les amo mucho en el Señor. La paz de Cristo esté sobre sus vidas. Dios los bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, por este medio el jueves en la hora de poder de 7 a 8. Dios los bendiga y los esperamos el domingo en nuestra congregación. Este domingo es el Día de la Madre. Es muy fácil decir, es Día de la Madre, no voy a ir a la congregación o aquí allá. Yo le animo a todos y especialmente a las hermanas que asistan este domingo a la congregación para orar con ustedes como mamás. Nunca antes como mamás necesitan tanto el apoyo del Señor en sus vidas, así que saque el tiempito, después deje que le celebren, que le festejen lo que quieran, y vaya a celebrar usted a su mamá si la tiene viva, pero dele el primer lugar al Señor, vaya para poder hacer una oración, bendiciendo, pidiendo la bendición de Dios sobre su vida, ¿verdad? Para lo que resta de este año y en todas las áreas de su vida les esperamos. Que Dios les bendiga a todos.